Abrimos nuestra habitual sección de La Lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hablamos de esta ruptura porque parece que ni en sus propias filas han sentado bien el ultimátum de Torra al gobierno. Bueno, desde luego, ya hemos escuchado en este mismo programa que Gabriel Rufián, que es el portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, ha calificado de una patraña las exigencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, diciéndole a Pedro Sánchez, bueno, pues que tenía un mes, poco más o menos, para convocar un referéndum de autodeterminación. Ha dicho literalmente Gabriel Rufián que los referéndums los carga el diablo. Además, ha dicho, en aviso a navegantes, que Esquerra Republicana en Madrid resuelve ellos mismos sus propios contenciosos, como queriéndole decir al presidente de la Generalitat que no se meta. De manera, Alba, que tenemos ya un conflicto entre Esquerra Republicana y el PDeCAT, o los neoconvergentes que lideran Quim Torra. Primer conflicto, pero no es el único. Porque a todo ello hay que sumarle que los ataques de los CDR son otra vía de agua más en el separatismo, ¿no? Efectivamente. Quim Torra es un presidente xenófobo, es un presidente racista, es un presidente ultramontano y radical, y que, sin embargo, cuando cree necesario someter a los CDR, lo hace sin contemplaciones, como vimos el otro día en las puertas del Congreso, del Parlamento de Cataluña. Quim Torra fue incluso abucheado, llamado traidor, botifler, que es como se le denomina en catalán a los traidores, precisamente por estos CDRs. Estos CDRs, hay que recordar a los espectadores que se tratan de comités de defensa de la República, construidos a imagen y semejanza de los comités de defensa de la Revolución cubanos. Son entidades autónomas, existen en torno a 300 en Cataluña, que actúan y operan de manera absolutamente independiente los unos de los otros, y por tanto son incontrolables. No existe una jerarquía entre ellos, ni siquiera dentro de ellos mismos. Y se pueden dar las circunstancias, como se ha dado en el pasado, de que unos CDRs estén clamando por entrar en el Parlamento y otros CDRs, en este caso los gerundenses, en la provincia de Gerona, reclamarán cesar las hostilidades. Sea como fuere, la Asamblea Nacional de Cataluña, Alba, y Òmnium Cultural ya no controlan el nacionalismo cívico. Ahora son los CDRs y, como digo, son incontrolados. Y como consecuencia de ese descontrol, la Generalitat tiene otro problema, además de sus conflictos con Esquerra Republicana. Con Esquerra Republicana por ahora y con el CDR. Pero hay más. ¿Desde cuándo se están produciendo estas desavenencias? El conflicto tiene su origen, seguramente, en el momento en el que Carles Puigdemont dio la espantada, se marchó, se fugó y se convirtió en un prófugo de la justicia. Digo que el conflicto tiene su origen ahí, en ese momento, porque Oriol Junqueras, que en ese momento era el conseller en cap o el vicepresidente de la Generalitat, no tomó esa vía. Oriol Junqueras se quedó en Cataluña y fue encarcelado. Ahora mismo está en prisión preventiva, y como él, otros muchos consejeros de Esquerra Republicana se quedaron en Cataluña, al contrario que Carles Puigdemont. Además, y esto lo hemos sabido recientemente, la esposa de Oriol Junqueras denunciaba en la televisión pública catalana que Carles Puigdemont ni siquiera había tenido el gesto de llamar por teléfono a Oriol Junqueras en la cárcel. No se había preocupado ni siquiera por él. De manera que, como vemos, existe una trama de hostilidades interna que es bastante más densa de lo que desde Madrid se puede llegar a pensar. Pero hay algo, Rafa, en lo que sí todos están de acuerdo, ¿no? Efectivamente, es algo, además del objetivo común que les une a todos los separatistas, que es la secesión. Por cierto, separatistas más separados que nunca, parece una suerte de justicia poética, pero es así. Es difícil abogar o tener como vocación la secesión y la separación y mantenerse unidos. Bueno, pues los separatistas se están separando entre ellos. Decía Salva que además del objetivo común, que es la secesión, que es la ruptura, que es la quiebra del pacto constitucional, existe un objetivo común entre todos ellos, incluso entre los miembros de Junts pel Cat o el PDeCAT, y es apartar en las próximas elecciones autonómicas, cuando se celebren, a Quim Torra, porque Quim Torra, todos parecen estar de acuerdo que tenía un perfil intelectual, dicen ellos, pese a las barbaridades y a las salvajadas que ha escrito y dicho Quim Torra. Este hombre se dedicaba a la edición de libros y tiene un perfil mucho más cultural que político, que de administración, que de gestión. Y parece, como digo, que incluso desde su propio partido, el partido al que no pertenece, pero en el que estaba inserto en sus listas,
son partidarios de que Quim Torra, y esto lo viene reflejando hoy toda la prensa catalana, no vuelva a repetir el día que haya unas nuevas elecciones autonómicas. Escuchábamos antes a Carles Puigdemont como decía que él aceptaría un no un referéndum. ¿Qué te parece? ¿No te parece una especie de marcha atrás? ¿Que Carles Puigdemont aceptaría, perdona? Aceptaría un referéndum aunque luego saliese un no. Si sale un no un referéndum, ¿qué lo aceptaría? No me parece una marcha atrás porque el objetivo de los separatistas es obviamente la secesión, pero la secesión es la consecuencia de celebrar un referéndum de autodeterminación. Uno de los principales arquitectos del procés, que es Josep Lluís Carod Rovira, dejó escrito en sus memorias, en uno de sus últimos libros, que el objetivo debería ser, para dotar al proyecto separatista de una suerte de democratismo, el objetivo debería ser celebrar un referéndum de autodeterminación, porque a partir de ese momento el referéndum habría de repetirse sucesivas veces hasta que el separatismo lo ganara. Ocurrió en 1985 en el Quebec y ocurrió en 1995 en el Quebec. El referéndum se va celebrando sucesivamente hasta que el territorio que aspira a la secesión acaba finalmente teniendo éxito. Y además, decía Carod Rovira, era importante que Cataluña se autodeterminase porque eso la colocaría en una proyección internacional y mediática sin precedentes y todo el mundo pensaría, decía Carod Rovira, que Cataluña era un país que estaba ya a las puertas de la independencia, ya no se la asociaría con el resto de España. De manera que no me llama la atención que a Puigdemont le interese poco el resultado del referéndum, porque tarde o temprano, cuando se volviera a celebrar, que se volvería a celebrar, piensa Puigdemont, acabarían ganando. Pues ahí quedas a punto. Rafa, gracias. En unos minutos volvemos contigo.